El ayudante ya está grabado. Está el micrófono funcionando. Bien, va. Ya. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer durante esta ayudantía? Primero vamos a ver la presentación del caso reloj. Vamos a entender el problema. Vamos a crear un algoritmo solución. Vamos a ver la programación. Va a haber un periodo de consultas y un cierre. Les coloco al tiro el link del Drive que se me había pasado. El Drive. Compartir. Copiar. Ahí está el link del Drive con toda la materia y los PPT para que ustedes los puedan ir viendo. Y como les decía, va a haber un periodo de programación, un periodo de consultas y el cierre. Dicho esto, vamos a ir a la presentación del caso. Tenemos el caso de un reloj más unos requerimientos, ¿ya? Entendiendo el problema, el enunciado 1 dice, pregunta 1, implementar un reloj digital que se muestre en pantalla de la siguiente forma, en formato HH, MM, SS, donde HH corresponde a la hora desde el 00 hasta el 23, MM corresponde a los minutos desde el 00 hasta el 59. SS corresponde a los segundos desde el 00 hasta el 59. Se solicita lo siguiente. Se recargue la pantalla actualizando el reloj cada un segundo. Eso lo vamos a hacer con un import de la librería Times con una función que se llama sleep 1 para que se vaya refrescando cada un segundo o recargando cada un segundo. La B, cuando transcurra media hora, despliegue el siguiente mensaje. Atención, son las HH y media, ¿ya? Ese valor de HH tiene que ir variando. No es un código o sea, no es un sprint tal cual, ¿ya? Eh, a lo cabo de 6 segundos el mensaje debe desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje, yo llego a las, digamos, 8 y media. Con un segundo se va a mostrar el mensaje. Con 2 segundos se va a seguir mostrando el mensaje. Con 3 segundos se va a seguir hasta llegar al séptimo segundo que va a desaparecer ese mensaje. ¿Ya? Cuando transcurra una hora, despliegue el siguiente mensaje. Atención, son las H00 en punto. Y al cabo de 6 segundos también el mensaje debe desaparecer. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que vamos a hacer? ¿No? Ok. Estoy viendo la gente que está o ingresó gente con el nombre nomás. Al final de la ayuntía, los que se queden, voy a anotar los no, o sea, los root con sus nombres respectivos para que queden contabilizados con la asistencia ya, para que no tengan que salirse de la sala y volverse a meter y no pierdan periodos de la ayudantía. Entonces, sigamos. Vamos a ver el algoritmo. Algoritmo solución. Primer caso, el reloj. Definir variables. Tenemos que nosotros crear una variable representativa para las horas, para los minutos y para los segundos. Vamos a tener que validar esas entradas. Eh, ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a tener que validarlas? Vamos a tener que verificar que el dato que se ingrese esté dentro del rango de tiempo permitido. En el caso de las horas tienes que estar desde el 0 al 23, en el caso de los minutos y segundos desde el 0 al 59. Las sentencias condicionales que tenemos que también controlar. La sentencia condicional para que avance nuestro reloj, es decir, que cuando mis minutos lleguen a 59, mi siguiente iteración reinicie el contador a 0, ¿ya?
de la misma forma con el caso de los minutos, cuando mis minutos lleguen a 59, mi siguiente iteración tiene que ser 0. Y en el caso de que mis horas lleguen a 23 con 59 segundos, mi siguiente iteración va a tener que resetear todo. ¿Ya? Eso vendría siendo el algoritmo que deberíamos crear. Después, el tema de la programación lo vamos a ver después. Voy a presentar la siguiente PPT. Y el cierre de consultas. Consultas con lo que vamos a hacer. Me dijeron que no. Entonces vamos a ver la siguiente PPT. El segundo ejercicio, más que nada vamos a ver el tema de arreglos. Ya. Primero que nada, vamos a ver la presentación del caso. Gimnasio, perdón. Entendiendo un problema, el algoritmo solución, la programación, las consultas y el cierre. ¿Ya? Vamos a ir ahora a la presentación del caso. Primero se pide llenar un arreglo de largo 5 con un arreglo por vez. Número ingresado por teclado. O sea, los números primero de mi primer arreglo tienen que ser ingresados por teclado. Después voy a tener que generar un arreglo con 5 elementos de forma al azar, con una función que se llama random int, o si no me equivoco, con los arrays también hay una función para generar un arreglo con valores random, ¿ya? Y los valores, como les decía, tienen que estar entre el menos 500 y el 500, incluyendo ambos, ¿ya? Llenar un arreglo de largo 5 en el segundo caso también, pero esta vez nosotros vamos a tener que trabajar con un arreglo que soporte strings, ¿ya? Porque los arreglos funcionan de forma nativa con flotantes, ¿ya? Entonces vamos a tener que definir que nuestro arreglo funcione con string para que cuando nosotros ingresemos un nombre de persona por teclado lo pueda asimilar y guardarse y sin que se caiga nuestro problema, o sea, nuestro programa. Luego nosotros vamos a tener que crear otro arreglo, pero esta vez les vamos a pasar letras del abecedario, ¿ya? Este arreglo es un arreglo de tipo char. ¿Por qué de tipo char? Los char son un tipo de variable que solo acepta un dato de teclado, por decirlo así. Un carácter de teclado. Por ejemplo, la A, la Z, el signo por, el signo de división, el signo peso, todos esos son elementos de char. Para un abecedario es más que suficiente. ¿Se puede ocupar un arreglo de tipo string? Sí, pero tendríais que controlar que los strings sean de largo 1 y es innecesario, ya que trabajar con char lo hace de forma automática. En el caso 3 se nos piden el arreglo A, B, C de tipos numéricos, todos de dimensión 5 elementos, hacer un programa que permita llenar los arreglos A y B de acuerdo a los valores ingresados por usuario, colocar en el arreglo C el resultado de la división del número mayor con el número menor de los arreglos A y B, mostrando el arreglo C. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un arreglo A y un arreglo B. La posición 0 del arreglo A se va a dividir con la posición 0 del arreglo B. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda con lo que se va a hacer con arreglos? Parece que no. Parece que no. Ok, ya. Entonces vamos a seguir entendiendo el problema. Ya. ¿Cómo funcionan los arreglos? Los arreglos tienen un index, ¿ya? El index va desde el 0 hasta n-1. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo
con 10 elementos. Mi índice en este caso comienza desde 0 y termina en 9. ¿Cuántos elementos va a tener mi arreglo? En este caso va a tener 1, va a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto quiere decir que el len de mi arreglo es 10. ¿Ya? No sé si les queda claro esto, porque esto es súper importante para trabajar con arreglos y para recorrerlos y asignarles valores. Ok, parece que no. Ya. Entonces, vamos a ir al algoritmo solución. Eh, Primero, vamos a tener que llenar un arreglo. Quiere decir que vamos a tener que crear un arreglo de una dimensión, en este caso se nos pedía de 5 elementos, índice tras índice. O sea, quiere decir que vamos a primero crear un arreglo, después de que ya creemos ese arreglo, le vamos a tener que ir llenando los datos. Eh, Después vamos a tener que especificar el tipo de datos que almacenaremos en cada lista. No sé por qué acá dice lista, se supone que deberíamos trabajar con arreglos. Eh, Dime eh, cuál es tu duda. Si no me equivoco, sí. Solamente pueden contener un tipo de elemento. Es que depende. Por ejemplo, si tú estás ahí trabajando con archivos de tipo flotantes, los flotantes son un grupo más grande que los enteros, entonces los contienen. Por ende, tú puedes poner un número que es un entero o un int y trabajarlo como flotante. Entonces, en ese sentido, se puede, entre comillas, pero la realidad es que lo estás trabajando como flotantes en sí. Se define automáticamente, te lo toma automáticamente como flotante. Pero por ejemplo, tú no puedes mezclar un array de tipo flotante con un string, se te va a caer. Se te va a caer el programa, te va a decir que no se puede indexar ese valor al array. ¿Ya? Dicho eso, voy a seguir. Eh, recorrer, eh, Recorrer ciclos desde el primer índice hasta el último del arreglo para almacenar. Nosotros vamos a tener que crear ciclos. Un ciclo for o un ciclo while. En mi caso yo trabajé con ciclos while. Toda la codificación. ¿Para qué queremos recorrer el arreglo? Porque nosotros vamos a tener que ir ingresando datos por teclado en cada posición de nuestro arreglo. Entonces tenemos que con un ciclo partir desde el índice 0 hasta el fin del arreglo. Para ir ingresando todos los datos que correspondan. Después dice, recorrer ciclos desde el primer índice hasta el último del arreglo para imprimir los resultados. Esto no es relativamente necesario, ¿ya? Porque si yo quiero mostrar todo el arreglo, me basta sencillo, o sea, es algo súper sencillo y hacer un print del arreglo, literalmente. Si nosotros estamos trabajando con arreglos de una sola dimensión, si estamos trabajando con arreglos de dos dimensiones, vamos a tener que hacer un ciclo que los recorra para que se muestre de forma ordenada. Ya, pero si solamente trabajamos con arreglos de una dimensión, solamente necesitamos printear el arreglo. ¿Ya? Ahora vamos a ver el asunto de la programación. No sé si les queda alguna duda antes de ver el código. A todo esto se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ok, entonces vamos a ver la programación.
Primero vamos a tener que ver el reloj y luego vamos a tener que ver el asunto de los arreglos. Ya. Para la gente que ha estado desde la primera ayudantía, nosotros ya hemos trabajado con un reloj. Lo único que yo hice fue coger el arroz, o sea, el arroz claro. Bien, Nico, ya comenzamos bien. Lo único que hice fue coger el código del reloj anterior y crearle las condiciones que se nos piden. ¿Cuáles eran nuestras condiciones que se nos pedían? Que cuando llegara a los, o sea, a mis minutos a 30 se me mostrara un mensaje por 6 segundos y cuando llegara a 0 se me mostrara otro mensaje durante 6 segundos, ¿ya? Igual les voy a explicar todo el código de cómo funciona el reloj, ¿ya? Partamos por las importaciones. Tenemos dos tipos de importaciones y de dos librerías diferentes. La primera es Time. ¿Por qué voy a necesitar la librería Times? Porque se me pide explícitamente que se vaya recargando el contenido de la consola cada un segundo. ¿Y cómo lo hago? Con la función time.sleep en 1. Ya, si yo quiero que se vaya refrescando en 2, tendría que poner 2. La función time.sleep trabaja con segundos, entonces ahí tendríamos que agregar los segundos necesarios. Y el otro import que yo hago es el import OS. ¿Por qué hago el import OS? Es sencillamente algo más estético para que cuando se vaya mostrando el resultado por consola se me vaya limpiando la pantalla y se me printe, cosa de que el código del reloj no se vaya mostrando hacia abajo, ¿ya? De hecho, ¿para qué sirven las dos importaciones? Les voy a explicar las variables que yo definí. Acá les puse variables globales, son las variables que en realidad vamos a ocupar, que son las variables de la hora, los minutos y los segundos. Los minutos tienen una peculiaridad. Existe una palabra reservada en Python que son min, ¿ya? De minutos. Si yo lo dejo así, me va a tirar un error, ¿ya? Entonces, pueden llamarlo de cualquier otra forma, pueden poner tal cual minutos, mins, lo que sea, mientras que no se les marque de color azul o se les cambie de color si están trabajando con otra, otro visor de código, todo bien, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con datos numéricos. La función input lo que nos retorna es un string, ¿ya? Tenemos que castear ese string a un número, como lo hacemos con la función int. Acá vamos a traer el número en formato de string y después de que lo traemos lo vamos a transformar a un número. ¿Hasta ahí alguna duda? Parece que no. Bueno, si entienden eso, lo siguiente, en el caso de las variables min y segundo, funciona de la misma forma, ¿ya? Estoy trayendo un número en formato de string y después lo estoy transformando a un número en un int o un integer, ¿ya? De la misma forma con segundos. Vamos a ver el tema de la validación. El tema de la validación funciona de la siguiente forma. Tenemos que hacer un while true para que entre por lo menos la primera vez al código y tenemos que poner las condiciones que necesito que no se cumplan o que se cumplan dependiendo de cómo ustedes lo decidan programar. En este caso yo puse mis condiciones que yo no quiero que se cumplan para notificar el error y se me pida el ingreso del dato nuevamente, ¿ya? Les voy a explicar las condiciones. Dice que si mis horas son menores a 0 o eh, mayores a 23, me tire un error, número fuera de rango, ingrese hora, ¿ya? Que se me ingrese nuevamente. Pasa lo mismo con los minutos y los segundos. Eh,
dice que mis minutos, si son menores a 0 o mayores que 59, me diga error número fuera de rango, se me pida de nuevo los segundos, o sea, los minutos. Análogamente, pasa lo mismo con los segundos. Lo voy a agrandar un poco más para que se vea. Donde tenemos que si mis segundos son menores a 0 o mayores a 59, me tire un error, número fuera de rango, se me pidan de nuevo los segundos. Si en ningún momento esto entra al... O sea, en ningún momento entra ninguna de estas tres condiciones, quiere decir que efectivamente mi dato fue válido, porque se verificó que los números de las horas estén dentro del rango, los números de los segundos, o sea, de los minutos, estén dentro de los rangos, y los números de los segundos también estén dentro de los rangos. Quiere decir que todos nuestros datos ingresados son válidos. Si todos nuestros datos son válidos, quiere decir que ya no es necesario la validación, entonces nos vamos a salir del while con el comando break. Y se termina la ejecución de nuestro while, por ende vamos a empezar a ver la codificación del reloj, ¿ya? Es importante que cuando nosotros trabajamos con arreglos, o sea, con arreglos con ciclos, sea un ciclo for o un ciclo while, nosotros siempre empecemos a leerlo desde adentro hacia afuera, ¿ya? Porque el primer ciclo que se empieza a ejecutar es el ciclo de más adentro, ¿ya? Dicho esto, todos los ciclos anteriores tienen las validaciones correspondientes al intervalo de segundos, minutos y horas correspondientes. Y acá viene el comando que yo les decía que yo ocupé para la importación, que es que cada vez que entre este ciclo while se me refresque la pantalla, me borre todo el contenido anterior, y recién ahí, después de que se me borró todo el contenido de la pantalla, se me printe un nuevo dato. ¿Qué dato necesito printear? Estamos creando un reloj, por ende necesito printear la hora, los minutos y los segundos. Después tengo las dos condicionales extras que yo necesito. ¿Cuáles eran mis dos condicionales extras que se pedían? Se pedían que cuando llegaran a la media hora se mostrara un mensaje por 6 segundos, ¿ya? ¿Cómo yo lo controlo? Tengo que ponerme en el caso de que mis minutos sean 30 y además tengo que poner el intervalo de 6 segundos que estén en pantalla, ¿ya? ¿Cómo va a funcionar esto? En la primera iteración, por decirlo así, de que tuviéramos a las 12:30 con 00, va a decir, mis minutos son 30, verdadero, y mis segundos es mayor o igual a 0, sí, y mis segundos son menor o igual a 6, verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero, entonces verdadero y verdadero vuelve a ser verdadero, el resultado de todo este if es verdadero. Se va a printear este mensaje. Vamos a seguir al if de abajo. Dice, en el caso hipotético de que, como les decía, fueran las 12:30, 00, inmediatamente este if no va a entrar porque mis minutos no son iguales a 30, entonces se los va a saltar. Vamos a tener el time.sleep para que la consola se refresque cada un segundo. Estas variables que tengo acá son para que vaya avanzando el contador, después se las voy a explicar con más calma. Entonces va a subir el contador de los segundos, vamos a entrar de nuevo al ciclo de los segundos, vamos a estar en la segunda iteración con mis segundos que vendrían siendo uno más, estaríamos en las 12:30 con un segundo, volvería a entrar este mensaje, o sea, se volvería a printar el mensaje, se volvería a printar el mensaje de la atención, así durante 6 segundos, ¿ya? No sé si les queda claro. ¿Sí? Ok. Ya, si les queda claro, entonces vamos a ir con la parte del contador. La parte del contador es sencillo. Si yo estoy en el segundo 59, quiere decir que mi próxima iteración, mis segundos tienen que partir desde 0. Entonces comenzamos
reseteando nuestro contador. Si no, si es cualquier número, tengo que hacer segundos más uno, ¿ya? Para que mi contador vaya avanzando. Es de la misma forma con el caso de los minutos. Si mis minutos son igual a 59, quiere decir que mi próxima iteración, mis minutos tienen que partir desde cero. Si no, voy a tener que hacer que en mis minutos se le sume un minuto adicional. Y también pasa lo mismo con las horas. Si mis horas son igual a 23, mis horas van a ser igual a 0. Si no, mis horas les voy a tener que sumar 1 para que vaya el contador aumentando. Como ven, esto vendría siendo la codificación de la semana número 12. No sé si les queda alguna duda, si no, para ejecutarlo y seguir con los siguientes ejercicios. Ejecuta, ok. Ya. Vamos a tirar la consola. Ahí está. Ingrese un número. Primero veamos el asunto de validaciones. Denme 3 números erróneos, ¿ya? Ya. Voy a tomar el 27, es un número que está dentro del rango, ¿ya? Voy a tomar los 3 números erróneos. Voy a tomar 78, 69 y 66, ¿ya? Lo voy a... No era 66, era 666, ya. Primero dice, error número fuera de rango. Se me pide que reingrese la hora. Voy a poner una hora buena, díganme una hora que esté dentro del rango. 12, ¿ya? Ahora, dice, error, los minutos están fuera del rango. Acuérdense que ingresamos mal también los minutos, ¿ya? Necesito un rango de los números. Voy a tomar 23, ¿ya? Y ahora para los segundos, ingrese, o sea, se nos notifica error número fuera de rango, ingrese los segundos correspondientes. Voy a tomar 59, ya. Como ven, ahí está funcionando nuestro reloj, ¿ya? Se está refrescando el reloj sin que el código se vaya, por decirlo así, printeando hacia abajo, ¿ya? Como yo hice eso, lo hice con el system, o sea, OSSystem.cl, ¿ya? Y para que se vaya refrescando cada un segundo, se vaya printeando cada un segundo, lo hice con la función time.sleep. Ok, ahora nos vamos a poner en el caso de que la hora, o sea, los minutos sean 30 para ver la condicional de esta, ¿ya? Lo voy a terminar. Para terminar una ejecución de un programa en Python por consola, hacemos control C, ¿ya? Ahí se termina de ejecutar. Yo voy a limpiar la pantalla con el comando clear y voy a volver a ejecutar el código. Voy a ingresar, en el caso que yo le había dado el ejemplo era de 12, vamos a ponerlo en el caso de 30 segundos con 0, o sea, con 30 minutos con 0 segundos. Se debería mostrar por lo menos 6 segundos por pantalla del mensaje de atención, ¿ya? Lo voy a tirar. Como ven, el mensaje se está mostrando. Y a los 7 segundos desaparece. También el CLS. El CLS es lo mismo que poner clear. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Windows, es por obligación. Si yo pongo en Mac, por ejemplo, CLS, no me lo toma. Tengo que poner clear específicamente, ¿ya? No sé por qué.
Entonces, eh, me queda el caso de que fuera exactamente cuando los minutos queden en cero para verificar que todo el código esté funcionando bien. ¿Ya? Los vamos a poner cuando sean las 23, porque hay las 23 con 59 minutos con 55 segundos. ¿Por qué me quiero poner en este caso? Ya, porque va a llegar en un momento en que mis segundos van a ser 59, se me va a resetear a cero, mis minutos también se van a resetear a cero y mis horas también se van a resetear a cero. Y además tiene que mostrar el mensaje por 6 segundos. ¿Ya? Es que si pongo ese número, está bien, pero se va a ver poco tiempo en la pantalla, entonces va a cambiar directamente. No se va a alcanzar a apreciar. Por eso le puse 55. Para por lo menos esperar un poco. Ya, ahí lo tiro. Como ven, se reseteó todos los valores a 00 y el mensaje permanece por 6 segundos en pantalla. Voy a terminar la ejecución. Como ven, el código está funcionando. El código se lo subí al Drake, como ya les venía diciendo. Y ahora tenemos que ver el asunto de arreglos. Me dijeron que no tenían dudas, al parecer. Así que voy a seguir. En el caso del arreglo era este. ¿Ya? Voy a cerrar eso. Voy a cerrar eso. Ya. Entonces, Jordi Will. Ya. Acá, con el tema de las importaciones en librería, yo ocupé dos librerías. La primera, NumPy, para trabajar con arreglos, y el import del random para generar números de forma al azar. ¿Ya? Primero, se nos pedía crear un arreglo, por decirlo así, de largo 5. Yo se los voy a crear de una forma genérica, ¿ya? Que nosotros ingresemos el largo por teclado para que sea más completo el ejercicio, ¿ya? Porque si no hubiese escrito un arreglo con 5 números, ya de forma de default, que no tiene mucha gracia. Entonces, quiero que el arreglo se me genere de forma automática, por eso yo voy a ocupar la variable número igual a input ingrese el número del largo, ¿ya? Vamos a ver el asunto de la validación, que nosotros vamos a tener que nuestro largo de un arreglo no puede ser inferior a 0. Ya no puede tener un arreglo un largo de menos 1 o menos 2, ¿ya? Los arreglos sí pueden ser vacíos por si acaso. Entonces, tenemos la condicional que si se cumple se nos va a notificar el error, se nos va a pedir que se ingrese nuevamente el número y va a salir del while. Va a verificar que si el número ingresado nuevamente es correcto, digamos que sí, ingresaría el else, el número es válido y saldría de la validación. Exactamente igual como pasaba con el reloj, ¿ya? Porque las validaciones siempre se trabajan de una forma similar, ¿ya? Luego, tenemos que crear un arreglo. Yo acá pude haber hecho una write, ¿ya? Poner array así tal cual. Array. Entregarle 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí me estaría creando un array con 5 elementos. Está bien, ¿ya? Acá yo lo que estoy haciendo con el ceros y el número es generarme un array, un arreglo con un largo que yo se lo defino, que es números en este caso, digamos que fuera 5, me generaría un arreglo con puros ceros, pero de largo 5, ¿ya? También se puede hacer un arreglo genérico con la función arrangue, y ahí se le entregaría un número,
¿ya? La función arranque comienza desde el 0 hasta el número definido. Quiere decir que si yo pongo acá 5, mi array list que me resultaría 0, 4, o sea 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Ese array tendría 5 elementos con los valores que ya les mencioné. Esas son distintas formas de hacerlo. Luego, para ver qué se genera acá, yo dejé el print hecho para que se mostrara por consola. Luego, tenemos que modificar los datos ingresados al arreglo. ¿Cómo se los modifico? Nosotros, para modificar un dato en específico en un arreglo, tenemos que llamar a la variable. En este caso, mi arreglo se llama arreglo justamente. Arreglo y darle la posición que yo quiero modificar mediante los corchetes cuadrados. Y acá le damos la posición. Acuérdense que las posiciones de los arreglos van desde el 0 hasta el len -1, ¿ya? Si yo quisiera modificar la posición 0, tendría que hacer arreglo, corchetes cuadrados, 0 igual a, eran con números, poner 12, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando mi programa se ejecute y llegue a esta línea, la posición del arreglo va a pasar, de la posición del arreglo, o sea, la posición 0 de mi arreglo va a valer 12. ¿Ya? Esa es la forma de modificar los valores en un arreglo. Nosotros los tenemos que automatizar. ¿Por qué? Porque necesitamos que no ingresar todos los datos al arreglo, desde mi posición 0 hasta la última. Entonces necesitamos un ciclo. Puede ser un ciclo for o un ciclo while, no hay ningún problema, ¿ya? Yo acá lo hice con un ciclo while. Yo creo un contador. Mi contador, acá se llama contador 1. Mi contador 1 tiene que ser menor al len del arreglo, ¿ya? Y como les venía diciendo, pongo arreglo corchete cuadrado para indicar la posición de mi contador 1, ¿ya? Tiene que ser igual al dato que nosotros vamos a ingresar por teclado. Acuérdense que es un número, entonces el input tiene que ir encerrado dentro de la función int. Luego de que nosotros ya modifiquemos el valor del arreglo en esa posición, nosotros vamos a tener que hacer que nuestro contador suba en una unidad para que nuestro ciclo no quede en un bucle infinito, para que en algún momento esta condición sea falsa y se deje de ejecutar. Entonces hacemos contador es igual a contador más 1. Luego les dejé un print para que vean que lo que queda de nuestro arreglo, como quedó modificado. Y después tenemos que hacer un arreglo de forma random. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Es exactamente igual. Acá yo tengo un contador número 2, es igual a 0. Yo acá, cuidado. Si yo quisiera trabajar con el mismo contador, lo tendría que resetear, ¿ya? Porque acuérdense que cuando termine la ejecución del contador acá, este contador quizá valga 20, 30, 40. Entonces si yo reocupara el contador diciendo acá el contador vale 1, quizás y esto no lo definiera, yo empezara a ocupar acá el contador anterior, este contador tendría el valor de acá, ¿ya? Entonces no me interesa, por eso yo trabajo con contadores diferentes. Contador 2, ¿ya? Para no generarme líos con ellos. Es no sé, es una forma más fácil, por decirlo así, de evitarte problemas. Tenemos el while, ¿ya? Tenemos la condición que se debe cumplir. Mi contador tiene que ser menor al len del arreglo. La función len, no sé si la conocen, pero lo que se me devuelve es la cantidad de elementos que posee mi arreglo, ¿ya? Por ende, yo acá definí que mi arreglo, digamos que mi ceros, y acá le pusiera un 5,
ese arreglo tendría 5 elementos. Son puros ceros, pero siguen siendo 5 elementos. Yo cuando hago len del arreglo, entonces me retornaría 5, ¿ya? Tenemos la modificación de la posición en ese arreglo. Y acá ocupamos la función random. Con random int le entregamos el menos 500 y el 500. Quiere decir que me va a lanzar un valor random desde el menos 500 y el 500, tomando los extremos. Quiere decir que de forma al azar puede salirme 500 y puede salirme menos 500, ¿ya? Y luego tenemos el contador más 1 para que siga subiendo y nunca se quede pegado en un bucle esta condición. Y luego printeamos el arreglo final. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya. No sé qué habré guardado, qué habré hecho de cambios, pero lo voy a guardar. Lo voy a ejecutar. A ver, la consola se ve fea. Voy a borrarlo. Clear. Lo voy a ejecutar de nuevo. Ya. Ingrese número del largo. Se supone que debíamos trabajar con un arreglo de tipo 5. Entonces voy a poner 5. ¿Ya? Como ven, el número es válido. Y mi arreglo que dije que se creaba con el comando ceros y el número ingresado, lo iba a printear acá. Como ven, tengo un arreglo con 5 elementos que son puros ceros. ¿Ya? Ahora tenemos que modificarlo. Denme números al azar. Ya. 1, 29, 17, 4 y le voy a poner 99. 55 ya. 55. Como ven, mi primer arreglo me guarda los valores que yo les entregué por teclado. ¿Ya? Ahí está. Son los mismos elementos que nosotros ingresamos por teclado. Luego, necesitamos, o sea, se pedía que el arreglo se generara de forma random, con números random desde el menos 500 hasta el 500. Mi arreglo que se generó en este caso fue el subsiguiente. El 430, 477, menos 221, 438, 414, ¿ya? Y ahí se termina la ejecución. Como ven, está funcionando. Ahora vamos a ver el asunto del arreglo subsiguiente. ¿Qué se pedía que se hiciera con el siguiente arreglo? Se pedía de que trabajáramos con string. Es exactamente lo mismo, pero en vez de ingresar números, trabajemos con letras, con palabras. Vamos a verlo. El caso número 2. ¿Ya? Tenemos lo mismo. Tenemos la importación de from, numpy, import, asterisco. Lo que está haciendo acá es ocupar, o sea, llamar numpy y traerme toda la librería de ella, ¿ya? Para ocupar todas las funciones que posea. Array es una función de numpy, arrange, array, chart art, o sea, claro, chart array también, entre otras. Ahí las pueden googlear, buscarlas por internet. Hay muchas funciones. Entonces, y otra cosa, por si ustedes no tienen instalado el módulo NumPy en su computadora, en casa, lo que tienen que hacer es irse a la consola, en terminal. Voy a terminar la ejecución, voy a hacer un clear. Y lo que tienen que hacer es instalar NumPy en su computadora. Supongo que todos trabajan con el módulo de Python de la versión 3, entonces tienen que instalar, no sé si tienen instalado el pip, pero tendrían que hacer pip install numpy, ¿ya? Y lo ejecutan. Como ven, yo acá dice
el requerimiento se instaló satisfactoriamente en X dirección y ahí esto está instalado y yo puedo ocupar el módulo NumPy, ¿ya? Los PCs del Duo creo que ya están instalados, así que no hay que hacerle nada. Si no tienen el pip instalado, basta con que lo googleen, ponen cómo instalar pip en Python. Es un comando que lo copian y lo pegan por consola en la Power Chill, ¿ya? Ah, no, esta no. Abort. Po, en la Power. En esta. Copian y pegan el comando, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. El pip viene incluido en la versión 3 por default. Ok, ya, entonces no hay que instalarlo. Gracias por el dato. Entonces, vamos a seguir. Ya. Nosotros tenemos que crear un arreglo de tipo string, ¿ya? Con un largo predeterminado de 5. ¿Cómo yo creo un arreglo de tipo string? En este caso yo ocupé la función arrange para crearme un arreglo de tipo con 5 elementos, ¿ya? Y eh, el atributo dtip object lo que me está haciendo es que mi arreglo va a trabajar con objetos, ¿ya? Pero ustedes me van a decir que no íbamos a trabajar con string. Sí, los string son objetos, entonces cabe dentro de ese contexto, ¿ya? Entonces, acá nosotros creamos un arreglo de tipo string. Tenemos el caso de después de que vamos a tener que ingresar los datos por teclado, los nombres. Tenemos tenemos el contador número 3 acá, que va a comenzar desde 0. Tenemos mi condición que va a ser contador menos el len del arreglo. Acuérdense que el len es la cantidad de elementos que tiene mi arreglo. Luego tenemos arreglo string con el contador para cambiar la posición, el valor de la posición de mi arreglo con el dato que nosotros vamos a ingresar por teclado. ¿Ya? En este caso va a ser un nombre. Luego hacemos que el contador suba. Después de esto vamos a mostrar el arreglo que se nos creó. Después vamos a tener que crear otro arreglo que va a ser de tipo char. ¿Cómo nosotros creamos un arreglo de tipo char? Creamos char array, la cantidad de elementos que nosotros queremos, y el unicode true sencillamente es para que se vea más bonito, más estético en pantalla, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa si yo se lo quito y cómo se ve, ¿ya? Y de la misma forma analógica tenemos un contador número 4 en donde vamos a tener contador menos el len del arreglo guión bajo string. Vamos a modificar X posición de mi arreglo con el valor ingresado de una letra del abecedario. Vamos a tener el contador, el contador que va a ir subiendo, y vamos a printear el arreglo. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya. Lo vamos a printear. Lo vamos a ejecutar. Sí. Voy a... creo que se termine. Ahí lo terminé. Clear. Ya. Lo voy a volver a ejecutar. Ya. Quiero que me digan nombres. Cualquiera sean. Ya. Vamos a copiar Raimundo, Sergio, Raúl, Camila y María José, asumiendo que María José es solamente un nombre. Y como ven, nuestro arreglo creado es Raimundo,
que fue el primer dato ingresado, Sergio, el segundo dato ingresado, Raúl, el segundo dato, o sea, el tercer dato ingresado, Camila, el cuarto dato ingresado y María José, el quinto dato ingresado. Ahora, para hacerlo un poco más didáctico, díganme el valor del array en mi posición 2. Mm, correcto. Raúl, ¿por qué? Porque acuérdense de que los arrays comienzan desde 0. Entonces, esta sería mi posición 0, esta sería mi posición 1 y esta sería mi posición 2. ¿Ya? Por eso es Raúl. Entonces, cuando yo quiera preguntar por un lugar específico de mi arreglo, yo tendría que poner arreglo, string, eh, corchetes cuadrados y la posición que yo quiero traer. Como yo en este caso les pedí la 2, me retornaría arreglo, string, corchetes cuadrados 2, me traería justamente Raúl. En el caso del abecedario voy a poner A, B, C, D, E y lo printé. ¿Ya? Como ven, están tomando los chars. ¿Por qué no es recomendable usar de tipo string o crear un arreglo de tipo string en vez de ocupar el de char? ¿Por qué? Porque si yo hiciera de tipo string tendría que controlar el largo de mis strings y no es algo innecesario en realidad. ¿Ya? El char art te lo hace directamente. Les voy ahora a mostrar qué pasa si yo le borro esta condición, el unicode true, para que vean cómo se ve. Lo voy a borrar, lo voy a dejar así, lo voy a ejecutar. Voy a poner R, S, R, S, ¿qué había más? R, S, R, C, M. R, C, M. ¿Ya? Esto era el del string. Ahora voy a ir por el de los char. A, B, C, D, E. Y nos pasa algo raro. Tengo una B antecediendo a mi valor. ¿Ya? Eso es antiestético, eso no quiero que se vea. Entonces, lo que está haciendo justamente el unicode true es quitarme esa B. ¿Ya? Para que no se vea. Con eso, ¿hay alguna duda? ¿A qué corresponde la B? Si te soy sincero, supongo que la B, cuando yo creo el array, o sea, el chat array, se tienen que llenar con algún tipo de elemento, ¿ya? Entonces yo asumo de que esa B que se está repitiendo 5 veces es producto de que se tiene que rellenar con algún dato. Pero no te sabría decir por qué está saliendo esa B. Yo sé que es para sacarla, se ocupa el unicode true, ¿ya? Eh, ¿Alguna otra duda? No. Entonces, estamos justo en la hora. Nos queda un ejercicio. Los vamos a ver súper rápido para que por lo menos puedan preguntar alguna cosa de la materia porque la prueba la tienen la próxima semana. Ya. Tenemos que hacer 3 tipos de arreglos. Los dos primeros obtienen números y el tercero es la división de esos dos números. Ya tenemos que importar el numpy. Acá tenemos los 3 arreglos que se forman de forma genérica con 5 valores. Tenemos el contador, tenemos el while que va a ir almacenando, o sea, que va a ir cambiando. Yo acá le puse variable 1 al dato ingresado por teclado, variable 2 al segundo dato ingresado por teclado y el dato, o sea, correspondiente al arreglo
1 se le va a entregar la primera variable y correspondiente al arreglo 2 se le va a entregar la segunda variable, ¿ya? Si mi variable 2, que va a ser mi división, es igual a 0, me va a tirar un error. La división nunca puede estar un número abajo que sea 0 porque se indetermina, ¿ya? Da lo mismo si el 0 viene arriba porque el resultado va a seguir siendo 0. Entonces, si da ese caso, yo le puse, ¿sabéis qué? Déjalo como un valor 0 de default, ¿ya? En el caso... No, pues no puede ser 0 porque también lo indetermina, no sé, menos 99, cualquier cosa, ¿ya? En el segundo caso, si mi división no es 0, por decirlo así, se me entregue un... se me haga la división correspondiente, ¿ya? Ah, no, este es el arreglo 3, no sé, dejémoslo como 0, ¿ya? En el caso de que no fuera 0, se me entregue arreglo número 3, que va a ser la división entre la variable número 2 y la variable número 3. Y va a printearse, o sea, ahí se va a quedar guardado. Se va a hacer que el contador vaya subiendo, se me van a printear los tres arreglos y el 3 va a ser la, como les decía, la división entre ellos. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ese es no. No. Ya, entonces, vamos a printearlo. Ya, acá. Ingrese, deme unos números, cualquiera. Ya, 7, 39, 999. Tienen que ser 10 números en total. Ahí me lo voy a ingresar uno yo. 79, 54, 29, 500, o sea, 5213. Vamos a repetir 74. Par de patos. 22. 33. Ya, y como ven, acá son todos los datos que nosotros ingresamos por teclado. Y acá están también los otros datos ingresados por teclado. Y acá están las divisiones de dichos números. 7 dividido en 39 me da 0,1794 tanto tanto. Ustedes pusieron esos números, por si acaso los pudimos haber verificado rápido si hubiésemos puesto unos números más fáciles. Hagámoslo de la siguiente forma, hagamos del 1 al 10 para ver efectivamente que esté funcionando, ¿ya? Porque así al ojo, difícil. Vamos a ejecutarlo, ¿ya? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? 1 dividido en 2 da 0,5, ¿ya? 3 dividido en 4 da 0,75. Entonces ya así podemos definir que efectivamente está funcionando. Y con eso vendríamos a cerrar la ayudantía. ¿Cómo estuvo? ¿Les gustó? Acuérdense que la próxima semana tienen la prueba. Van a entrar ciclos, van a entrar, no sé si van a entrar funciones, no estoy seguro. Van a entrar ciclos, funciones quizás, arreglos y no sé qué más. Algo así me había dicho la profe. Que me habían pedido que les pasara arreglos justamente porque iba a ser un tópico dentro de la prueba. Así que espero que les haya servido harto. No sé si tienen alguna duda con algún ejercicio que tengan, así que sea corto en realidad, por temas de tiempo. Igual yo llegué un poco tarde, así que les voy a premiar con unos minutitos más.
si acaso, les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda con algún ejercicio. Nicolás. Ahí está. Ese es mi correo. Por si tienen algún ejercicio que necesiten arreglar, por decirlo así, o no entiendan a dónde se están equivocando. Esto lo guardé. El link del Drive con toda la materia estaba acá. Ay, Dios mío. Compartir. Copiar enlace. Estaba ahí. Estos programas están en el Drive, o sea, el código. Sí, está el código, está el ejercicio y está la PPT. Y les voy a ver, acá está. Cuenta. Ay, me equivoqué. Cuenta. Ahí está. Tu canal. Aquí están el canal de YouTube de las ayudantías, en donde se deberían subir todas las semanas las ayudantías correspondientes. La ayudantía 10, 12 se las voy a subir ahora, que yo me atrasé en una porque tenía que editarla de puro pavo. Acá terminé de grabar, no, seguí